Muy bien, buenos días. Estamos estudiando el libro de Hechos. Venimos de estar estudiando el capítulo 4 de Hechos, en donde Pedro y Juan han sanado a un hombre que era cojo de nacimiento, y a causa de esta sanidad y de que como consecuencia de esto la multitud de judíos siguieron a Pedro y a Juan para escuchar el sermón que ellos estaban anunciando acerca de la salvación en Jesús como el Mesías, enseñando de Jesús resucitado. Los guardias del templo y los sacerdotes los arrestaron, los tuvieron presos durante una noche, y al día siguiente vinieron y los pusieron delante del concilio, que este concilio es el Sanedrín, que era la cúpula de liderazgo religioso en Israel. Entonces, este concilio es el mismo que condenó a Jesús y está compuesto por 70 personas. Está compuesto por los ancianos de Israel, que usualmente eran las cabezas o los líderes de cada una de las tribus de Israel. También se componía de los escribas, que usualmente eran fariseos, maestros de la ley, y también los sacerdotes y la familia de los sacerdotes, que estos eran los saduceos. Y en su mayoría, esta era la cantidad de personas que componía este concilio. Y los saduceos no creen en Jesús como el Mesías. Bueno, todo el concilio, pero específicamente los saduceos no creen en Jesús como el Mesías, no creen en la resurrección, no creen que hay un mundo espiritual, no creen que hay una vida después de la muerte, o sea, no creen en la vida eterna, y no creen tampoco en los milagros. Entonces, por esta causa es que arrestaron a los 2 discípulos que estaban en el templo predicando, porque ellos están perturbando la calma que ellos estaban teniendo sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos que estaban asistiendo al templo a la hora de la oración. Entonces, delante de ellos los ponen para presentar su defensa y les preguntan: ¿bajo qué nombre y con qué autoridad ustedes están haciendo esto? Están enseñando bajo este nombre. A lo que Pedro y Juan comienzan a fundamentar su defensa, dándole vuelta a la posición en la que ellos están, porque ellos eran los condenados, pero ellos comienzan a señalarlos de que ellos fueron quienes asesinaron al enviado del Señor, a Jesús, quienes lo crucificaron, y después les dicen: quien Dios resucitó de entre los muertos, y bajo este nombre, bajo esta autoridad es que este hombre ha sido sanado. Y ellos tenían la evidencia ahí, porque el hombre tenía más de 40 años, todo el pueblo lo conocía. Este hombre era un mendigo que estaba a la puerta del templo pidiendo limosna siempre. Entonces era una evidencia que ellos tenían ahí, y están escuchando lo que ellos están hablando acerca de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, no tienen cómo desacreditar este milagro, que era en lo que ellos no creían. Así que lo único que pudieron hacer fue amedrentarlos, amenazarlos y dejarlos en libertad. Y entonces es donde vamos a continuar hoy, a partir del versículo 23, donde ellos van a venir donde está la iglesia reunida, van a contarles acerca de lo que ha sucedido, y ellos, en lugar de empezar a llorar y quejarse y lamentarse, se unieron y comenzaron a alzar su voz en oración. No para que Dios eliminara a sus enemigos, opositores, sino para pedir valentía, para pedir valor y confianza, para continuar hablando la palabra del Señor. Esta fue su oración. Y también después de esto veremos el funcionamiento de la iglesia, cómo la iglesia comienza a crecer en una dinámica de generosidad, de amor fraternal, pero también las consecuencias de cuando no hacemos las cosas con la intención y el corazón correcto. Todo eso vamos a ver enseguida, en lo que resta del capítulo 4 y la primera sección del capítulo 5 en el libro de Hechos. Así que iniciamos. Hechos 4, versículo 23, nos dice:
Y puestos en libertad, hablando de los discípulos de Pedro y Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para que cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos la oración de estos creyentes, vemos la oración de esta iglesia. De nuevo, no era quejándose, ni tratando de ver cómo zafarse, de nuevo continuar con la misión de difundir el mensaje de salvación, sino que ellos comienzan a elevar su voz pidiéndole a Dios que les dé el de nuevo de su palabra. Y esta palabra de nuevo quiere decir valor, valentía, quiere decir confianza para poder continuar enseñando la palabra de Dios. Entonces vemos cómo inician. Ellos sabían que ya ha iniciado esta lucha de oposición en contra del mensaje de Jesús, en contra del mensaje de salvación. Y lo que hacen es levantar su voz en oración. Así que, si usted en algún momento siente que hay oposición en contra del hecho de que usted sea cristiano, la solución ya usted sabe cuál es. Aquí la tenemos. Es levantar su voz en oración, pidiéndole al Señor no que elimine a estos incircuncisos, que elimine a estos opositores del Evangelio. No, Señor, dame el valor y la confianza, dame la sabiduría de tu Espíritu para continuar la misión de difundir el mensaje de salvación en todo momento. Y el resultado, vea, el Espíritu Santo nos llena. Porque la petición de esta iglesia iba alineada al corazón de Dios. Y por eso es que es necesario también que cada uno de nosotros pidamos al Señor y le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe cuando vamos a orar, para que Él nos dé y nos guíe en qué debemos de pedir, cómo debemos de hacerlo, que Él nos dé la sabiduría de cómo podemos orar y no nada más comenzar a llenar de palabrería nuestra oración, sino ser intencionales en lo que el Señor nos está guiando a orar. El Espíritu Santo, eso es algo que tenemos que tener siempre claro. No podemos olvidarnos de que el Espíritu Santo está guiando a la iglesia en su crecimiento, en cada enseñanza, en cada oración. Porque ellos en su propio entendimiento no iban a poder hacerlo con tal de nuevo, sino que el Espíritu Santo es la persona clave del libro de Hechos. Y Él es quien los va guiando en cada palabra de oración, como los está guiando ahora. Y veamos de manera general cuál fue el resultado. El Señor respondió su oración. Pero ahora veamos un poco más el detalle. Vean la estructura de esta oración, que es un gran modelo para nosotros hoy. En versículo 24, ellos inician diciendo: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos están reconociendo el carácter y la naturaleza de Dios.
Están reconociendo a quién están orando. Ellos conocen quién es su Dios. Y están reconociéndolo como un Dios soberano, como el creador de todo el universo. Ellos reconocen que es ese Dios grande, temible, poderoso al quien se están dirigiendo. Y esa convicción, ¿sabe quién la da? El Espíritu Santo. Pero también el pasar tiempo de intimidad con el Señor. Y esto es una enseñanza para nosotros. Deberíamos de iniciar nuestra oración de esa manera, reconociendo de quién es el Dios. Sí, es nuestro Padre, es nuestro pastor, nuestro consejero, nuestro amigo fiel, pero Él sigue siendo Dios santo, grande, temible. Y no podemos olvidarnos de eso, de que Él es grande, poderoso. Y cuando recordamos continuamente quién es nuestro Dios, entonces venimos con reverencia, devoción y sinceridad en nuestro corazón delante de Él. No para quejarnos, no con miedo, no, sino que entrando confiadamente, sabiendo que es por gracia, recordando cuál es nuestro lugar delante de Él, que es por gracia, es a través de Jesús, que no es por merecimiento, sino que estamos delante de Él con humildad y devoción para presentar nuestras peticiones delante de Él. Y solo el Espíritu Santo es el que puede hacer esa obra en nosotros, ¿saben? Para que no hagamos una oración liviana, superficial, sino que sea intencional. Y no estamos hablando de tiempo, porque vean, esta oración es menos de 1 minuto, sino que estamos hablando de la intencionalidad de nuestro corazón, la calidad que hay en nuestro corazón para traer delante de Dios nuestra oración. Entonces reconocen a Dios como un soberano creador, dueño de todo el universo. 25 y 26, ellos fundamentan su oración usando la Escritura. Vean qué importante es que podamos estudiar la Escritura, porque nuestra oración la podemos fundamentar en ella y hacer oraciones bíblicas, apoyadas en la Escritura y no inventándonos promesas, no inventándonos palabras ahí, carácter de Dios, sino que ellos están usando la Escritura como fundamento. Y el versículo, los versículos que están mencionando acá están en el Salmo 2, en donde Dios estaba profetizando, en donde Dios estaba anticipando acerca de el sufrimiento y las cosas que vendrían hacia su Hijo, hacia su ungido. Leámoslo nuevamente, dice el 25, porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y la respuesta de esto, o el cumplimiento de esto, ellos lo mencionan en el versículo 27. Veamos, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, lo que ya Dios había hablado a través de David en el Salmo 2, y ellos lo reconocen, están identificándolo en medio de su oración. Sabemos y entendemos de que tú tenías control de todas estas cosas, y ese es el principio, que están enmarcando de que Dios es tan soberano, tan poderoso, que ya había anticipado que todo esto sucediera. Y esto lo que nos está reflejando es que ellos ponen su confianza en Dios, de que verdaderamente conocen quién es su Dios. Y esto nos habla a nosotros hoy, para conocerlo a través de la Escritura. Saber de que así como el Señor ha hecho obras poderosas en el pasado, en este tiempo bíblico, las continúa haciendo el día de hoy. Y tenemos fundamento, sus promesas.
Él sigue sanando, Él sigue haciendo milagros, Él sigue dando salvación, sigue trayendo perdón de pecados a nuestro corazón, sigue limpiándonos con la sangre de Jesús. Versículo 28 y 29. Ellos comienzan a exponer entonces su necesidad o su petición. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Perdón, eso es respecto al punto anterior, del conocimiento soberano de Dios. 29 y 30 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y lo que ellos están reconociendo es que ellos necesitan que Dios les dé el valor que necesitan para continuar hablando y predicando la palabra de Dios. Mientras que, ¿quién es el que hace las señales y los milagros? Dios, no el hombre. Y es lo que están reconociendo acá. En versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Están reconociendo su posición delante de Dios. Señor, somos instrumentos solamente. Nosotros no sanamos, nosotros no hacemos milagros. Eres tú, es tu obra, es tu intervención divina. Están reconociendo su posición delante del Dios poderoso al que adoran. Y el resultado, entonces, el Señor responde su oración. Y el Espíritu Santo viene con un estruendo, con un temblor, al igual que en el Pentecostés, no con las mismas características, pero sí con el mismo Espíritu, llenándolos y ahora manifestándose ya no a través de las lenguas, sino a través del don de predicar la palabra de Dios, dándoles valor, sabiduría, valentía, confianza, para que continúen hablando la palabra de Dios. Entonces, cuando alineamos nuestro corazón y nuestras oraciones hacia la voluntad del Señor, los resultados son evidentes. Cuando reconocemos cuál es nuestro lugar delante de Dios, los resultados son evidentes. Porque el Señor no está esperando que nosotros le ordenemos. Él está esperando que en humildad nosotros vengamos a Él, no con prepotencia. Señor, provee, Señor, sane. No. Es, Padre, aquí está nuestro corazón. Reconocemos que tú lo puedes hacer. Y sometemos todo bajo tu voluntad. Pero guíanos a continuar hablando con de nuevo tu palabra. Y esa debería ser nuestra petición diaria, ¿sabe? Para que el Señor nos llene de su Espíritu de manera diaria. Porque usted no sabe qué le espera en el día, pero el Señor sí lo sabe. Y nuestra preparación temprano en la mañana en oración es que Él nos llene de su Espíritu para poder afrontar las circunstancias que vamos a afrontar durante el día. Por eso es que todos los días deberíamos de venir delante del Señor de esta manera en oración para que Él nos dé de nuevo de su palabra. Todos los días, todos los días. En versículo 32 comenzamos a ver la dinámica de la iglesia, cómo ellos continuaban creciendo y madurando en el Espíritu, y cómo no había nada que los detuviera de continuar enseñando acerca de Jesús crucificado y resucitado. No había nada que los atemorizara. Ya el valor, la confianza al Señor se los había dado a través de su Espíritu. Entonces dice versículo 32, y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Vamos a ver esta sección porque es muy importante, ya que hemos escuchado de líderes religiosos que han tomado la Escritura para manipularla, para imponer, para atemorizar a la congregación acerca del dar, acerca de hacer estas cosas, que eran prácticas que eran dirigidas por el Espíritu Santo en este momento de la historia de la iglesia. Y lo hacían de manera voluntaria. Aquí no vemos a los apóstoles exigiéndoles, ni predicándoles acerca de prosperidad o que había un negocio con Dios o un trueque con Él. Hey, yo le doy y Él me da. No. Vemos que es el Espíritu Santo en ellos de manera voluntaria, obrando en los corazones de la iglesia. Y era para este momento, porque esta misma iglesia que está practicando, está poniendo en práctica la generosidad y esta manera de vivir en unidad, son los que van a tener necesidad más adelante en la historia, e iglesias de los gentiles van a comenzar a enviar ofrendas para estos creyentes que sufrirán persecución, que posiblemente algunos iban a perder sus empleos, ya que están aislados de la sociedad judía por el hecho de haberse convertido a Cristo. Entonces, iglesias de los gentiles, y usted lo va a ver cuando estudiemos las cartas de Pablo, principalmente en Corintios, en Efesios, en Filipenses, cuando iglesias de Macedonia estaban enviando ofrendas para el sustento financiero de la iglesia en Jerusalén. Entonces, son acontecimientos propios de este momento en la iglesia en Jerusalén. No es algo que el día de hoy vamos a comenzar a abrir un espacio para que los que quieran vender sus propiedades. No. Esto era algo que estaba sucediendo, y el principio de esto, el principio que debemos ver acá, es el principio de la generosidad. Que esto es algo que sí podemos poner en práctica el día de hoy, siempre llenos y guiados por el Espíritu Santo. Él es quien trae la convicción a nuestros corazones de ser generosos, de dar con bondad. Y no estamos hablando de recoger ofrendas, estamos hablando de las necesidades de nuestros hermanos, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es el Señor quien guía a cada creyente a esto, de manera voluntaria, no exigida ni impuesta, voluntaria. Esto es algo en lo que vamos a hacer hincapié bastante. Y el Señor es el que va a hacer la obra, el que sostiene su obra. Amén. Ahora, en versículo 36 y 37, tenemos un buen ejemplo de la práctica de la generosidad y el corazón con que debemos de hacerlo, pero también la primera sección del capítulo 5, del versículo 1 al 11, vemos un buen ejemplo de cómo no tenemos que hacerlo. Todo está en el corazón. El Señor no apunta a la cantidad ni a los montos en absoluto. Él apunta al corazón de la obra que Él está haciendo en cada creyente. Veamos versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hombre, Bernabé,
es el que eventualmente va a traer delante de los apóstoles a Saulo de Tarso, el que perseguía a la iglesia, pero que camino a Damasco vino y volvió su corazón a Cristo. Y después de su conversión y después de que él comenzara a anunciar a Cristo resucitado, a Cristo como el Mesías, a Jesús como el Mesías, entonces Bernabé lo va a traer delante de los apóstoles para presentarlo como un voto de confianza. Y eventualmente su nombre va a ser el apóstol Pablo, que va a ser luego enviado a los gentiles. Y Bernabé va a ser uno de sus colaboradores, va a ser uno de sus apoyadores financieros, incluso en el ministerio de Pablo. Entonces es este hombre, Bernabé, del que estamos leyendo acá, que trajo lo que vendió de su heredad y lo puso delante de los apóstoles para que fuese distribuido a las necesidades de los hermanos de la iglesia. Y esto nos da un buen testimonio de cuál es la intención de su corazón. ¿Qué es lo que había en él? ¿Verdaderamente había convicción? ¿El Espíritu Santo verdaderamente lo estaba guiando a esto? Sin esperar nada a cambio, sin ningún interés de por medio, simplemente sabiendo de que Cristo es más valioso que cualquier otra cosa en su vida. El contraste de esto lo vemos en la siguiente historia. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vemos el contraste. Parece que ellos querían hacer lo mismo que Bernabé, pero en medio de la intención de su corazón de ser generosos, parece que todo cambió y aparentaron ser generosos. Porque ellos lo que hicieron fue básicamente testificar de que estaban dando todo delante de Dios, que verdaderamente habían vendido y este era el precio de todo lo que habían recolectado y lo que querían ofrendar delante de Dios para las necesidades de la iglesia. Ellos estaban aparentando, estaban buscando una imagen, un reconocimiento y posiblemente amor al dinero. Pero vamos a ver más adelante cómo Pedro no menciona montos. Porque en la Escritura no nos menciona los montos. Porque la intención del corazón, la intención del Señor no son los montos, su enfoque es el corazón. Ellos dejaron que el pecado invadiera su corazón y ensuciara las intenciones verdaderas con las que traían una ofrenda. Ellos lo que dieron fue un monto menor a lo que verdaderamente les había costado la venta de sus propiedades o de su herencia. Ellos estaban mintiendo, ese es el punto. Estaban mintiendo y estaban engañando a la iglesia, a los apóstoles, pero principalmente estaban queriendo engañar a Dios, aparentando traer una adoración de todo su corazón, de todo su ser, derramándolo delante de Dios, pero solamente en apariencia, porque verdaderamente en su corazón no estaban dándolo todo. Ese es el enfoque, ese es el punto, no los montos. Veamos lo que sucede, porque todo, Señor es soberano, Él conoce todas las cosas, todo lo ve, nada está escondido para Él. Versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró.
y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Muchas preguntas pueden rondear en nuestra mente de que, wow, Dios lo mató. Eso fue la consecuencia de él, ¿verdad? Y algo importante es que vemos que Pedro no mató a nadie, sino que fue simplemente Dios trayendo un justo juicio y trayendo una lección y disciplina desde un principio a la iglesia, recordándoles quién es Él. Porque parece que Ananías y Zafira perdieron noción de quién era el Dios a quien estaban sirviendo, a quien habían entregado su vida. En el camino permitieron que sus corazones fuesen contaminados por el afán de este mundo, el afán del dinero. Ellos eran creyentes, pertenecen a la iglesia, no eran incrédulos, sino que eran creyentes. Y esto fue lo que dominó sus corazones. Ahora, con Pedro vemos que Dios le da un don de conocimiento. Y no quiero pasar por alto antes de continuar, porque en Bernabé vemos un don del Espíritu también, el don de dar. Son dones del Espíritu en acción, el don de dar. Y no todos tienen ese don. Posiblemente Zafira y Ananías pensaron que el don de dar era nada más algo que podían ejercer, pero no, necesitaban la dirección y la llenura del Espíritu Santo para que fuese despertado en ellos este don. Entonces vemos la importancia de siempre estar llenos del Espíritu Santo. Hay cosas que son obvias en las que debemos de acudir y ayudar y ser generosos con nuestros hermanos. Pero hay momentos específicos en donde el Señor quiere usarnos y solamente bajo la guianza de su Espíritu es que podemos hacerlas en obediencia, no en nuestro entendimiento, porque vean los resultados. No estoy hablando de que el Señor va a traer muerte a nuestra vida si hacemos algo como esto, sino que vienen otro tipo de consecuencias. Esto era una lección para la iglesia en este momento. Ahora, no soy Dios, obviamente, como para decir, esto no le va a pasar a nadie. Solo el Señor sabe. Pero lo importante y el punto es de que tenemos de que tener el temor de Dios en nuestro corazón y buscarlo de todo corazón para ser guiados por Él en cada obra y en cada decisión. Vemos lo que pasó en versículo 5. Después de que Él muere, vino un gran temor en todos, posiblemente recordándoles, recuerden que yo soy Dios, grande, temible, santo, que no tolero el pecado, amo al pecador, por eso envié a Jesús, pero no tolero el pecado y por eso envié a Jesús a morir en una cruz, para que sus pecados sean limpiados y purificados. Esa es la lección, esa es la lección. La intención de nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón cuando vamos a traer algo delante del Señor? Nuestra adoración, nuestro corazón. Venir a la iglesia. ¿Cuál es nuestra motivación? El Señor todo lo ve. Y esto nos invita ahora a examinar nuestro corazón y a repasar, Señor, hay algo que está malintencionado en mi corazón. Examíname. Versículo 6 dice, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido.
y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ella no tomó la decisión, la tomó su esposo, pero ella fue cómplice. Las consecuencias del pecado. Muchas veces no es el que lo comete, sino también el que alcahuetea el pecado, el que sufre consecuencias. Entonces, de nuevo, el principio acá es la generosidad, el don de dar, guiados por el Espíritu Santo, el temor de Dios en nuestros corazones y no hacer las cosas por hacerlas, sino siempre guiados por el Espíritu Santo. Esto es lo que debemos de tener mucho cuidado. Y en el Antiguo Testamento tenemos una historia muy similar a esta. Josué capítulo 7, cuando el pueblo de Israel ha conquistado la ciudad de Jericó, después de que las murallas han caído, Dios les había dado instrucciones de que no tomaran posesión de ninguna cosa para ellos. Pero un hombre llamado Acán posiblemente dijo, nadie se va a dar cuenta, unas mantas, unos abrigos, etc. Sustrajo para él sin que nadie se diera cuenta, pensando de que nadie se iba a dar cuenta, y comenzaron a vivir las consecuencias el pueblo de Israel, la derrota. Y entonces les fue revelado el pecado que había dentro del pueblo a Josué. Y las consecuencias de este hombre acá fueron las mismas a las que sufrieron Ananías y Zafira. Las mismas consecuencias. Su pecado fue expuesto públicamente y luego el pago del pecado, que es muerte. Aquí lo vemos de manera literaria, ¿verdad? Literal. Pero la paga del pecado es muerte para nuestra vida. También. Así que tenemos un precedente respecto a esto. Y respecto a Ananías y Zafira, lo que están haciendo, ellos están desafiando a Dios. Están queriendo engañarlo, están queriendo desacreditar de que Él es un Dios omnisciente, omnipresente, que todo lo ve. Están desafiando su soberanía, su poder. Vea todo lo que viene, están rebelándose en contra de Él en su corazón. Vean todo lo que viene detrás de una decisión como esta. De nuevo, no son los montos, no es el resultado, es lo que ellos están accionando en su corazón. Y de esto tenemos que tener mucho cuidado cada uno de nosotros. Veamos cómo la obra del Señor está en marcha. Su iglesia está creciendo de manera orgánica. El Señor está añadiendo más creyentes a la obra. Pero paralelamente la obra del pecado también está avanzando. También está haciendo lo suyo. También está tratando de meterse y contaminar la obra del Señor. Pero ¿sabe? Por más que este mundo quiera estropear la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas, nada podrá lograrlo, porque su voluntad es soberana y va porque va. Va porque va. Y muestra esto, lo vemos con Jesús. El mundo quiso apagar la luz que había venido a este mundo, pero Dios lo resucitó y todo continuó, porque su voluntad nadie la puede estropear. Ningún hombre, ni la humanidad en general. Ahora, para finalizar, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9, Pedro nos habla acerca y nos da un consejo para los creyentes. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es un consejo.
Y es una advertencia, porque este matrimonio no se dio cuenta de que no estaban sobrios, de que no estaban velando, y entonces la maldad que Satanás quería plantar en sus corazones entró a través del pecado, y las consecuencias fueron su muerte. Y esto nos llama a nosotros a estar despiertos en todo momento y cada día, siendo llenos del Espíritu, para estar atentos y velando, para no caer en la tentación, para no caer en el mismo pecado que esta pareja cometió, de tratar de engañar a Dios, de las intenciones de nuestro corazón. Y también ellos priorizaron una imagen delante de los hombres. Priorizaron aparentar de que, wow, cuán piadosos son este matrimonio, esta familia. Wow, vendieron todo lo que tenían, también se despojaron de... Estaban priorizando la imagen delante de los hombres antes de que un corazón limpio y sincero. ¿Sabe lo que tenían que haber hecho? Venir delante de los apóstoles y decir, vea, nosotros vendimos nuestra propiedad en tanto, pero queremos dar tanto y nosotros queremos dejarnos esto. Ser sinceros, y no pasaba nada, porque fuera con lo que ellos estaban dando, con lo que Bernabé estaba dando o no, Dios iba a continuar su obra, porque de nuevo no se trata acerca de montos, no se trata de lo que podamos dar, se trata de la intención de nuestro corazón, lo cual tenemos que hacerlo con devoción y sinceridad. Sí, podemos ver cuál es el punto de esto. No es manipular para que, no se trata acerca de las ofrendas o del dinero, en absoluto, es del corazón. Porque es lo que el Señor trata de salvar, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma. Y Él prefiere que prioricemos un corazón sincero y puro delante de Él, porque Él es un Dios santo. Él es un Dios santo, es un Dios justo y no tolera el pecado. También esto nos ayuda a examinar entonces nuestro corazón cada vez que vamos a hacer una obra, tomar una decisión. En cada cosa que vayamos a hacer, tratemos de buscar la voluntad del Señor, alinear nuestro corazón. Y ahora, respecto a lo que la práctica de la iglesia, que la iglesia estaba teniendo respecto a dar. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, nos dice, o bueno, le dice a la iglesia en Corinto, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. De nuevo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Aquí no dice que Dios ama al que da más o al que da menos, sino el corazón, un corazón con convicción de lo que está haciendo, porque de nuevo es voluntario, no es obligatorio. No es que usted va a perder su salvación, no, es algo en lo que usted se goza y se deleita delante del Señor, conforme usted propone en su corazón, no conforme a lo que Dios diga de tanto. No, usted y el Señor entran en un compromiso en donde Él trae convicción a su corazón de saber cuánto usted quiere dar. No por obligación, sino con alegría en nuestro corazón. Porque Él apunta a nuestra sinceridad. Eso es lo que Él apunta. Y hasta en esto, por eso debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Para no andar de mano suelta. Que hay personas que son dadas a despilfarrar sus recursos sin ser guiados por el Espíritu Santo. Y hasta en esto podemos hacerle daño a otras personas.
generando paternalismo financiero, generando o alcahueteando la práctica de ser ociosos, la vagabundería. Todo esto debe ser guiado por el Espíritu Santo. En todo debemos ser guiados por Él, porque Él es quien nos da la convicción y nos va a dar el entendimiento bíblico de cuándo, cómo y poder hacerlo con temor, gozo y devoción a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque a través de ella tú traes convicción, tú nos abres nuestro entendimiento y podemos ver ejemplos muy claros y prácticos de cómo podemos aplicar tu palabra, lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva, cómo poder aplicarlo en el día de hoy, Señor. Guíanos hacia este, Señor, don de dar. Despiértalo en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. La generosidad, Señor, ayúdanos a aplicarla como buenos creyentes. Señor, el velar por cada uno de nuestros hermanos también y tener este amor fraternal, guiados por tu Espíritu. Señor, y guíanos a hacer todo esto siempre con la motivación correcta. Una motivación correcta. Te damos gloria a ti, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por tu amor, por tu perdón y por la obra que tú estás haciendo en nuestra congregación para bendecir esta ciudad, esta provincia. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor.